En esta segunda parte del reto, volvimos a contactar a la empresa Softec con el objetivo de detectar los mecanismos y resortes del desentendimiento moral en la organización. Volvimos a entrevistar al ingeniero Ricardo Valencia Vergara, director de operaciones de Softec en el área México. Yo diría que el principal puede ser la presión financiera, la presión por llegar al resultado, por lograr la venta, son de las cosas que más fácilmente hacen que nos justifiquemos para decir por qué hago que obligue a la gente que trabaje más tiempo o por qué hago algún acuerdo con el cliente que no necesariamente es el más normal. Eh, en general y a lo largo de diferentes organizaciones yo creo que ese es el tema, alcanzar el objetivo, que además típicamente conlleva un beneficio para la persona. Entonces si lo voy a alcanzar y para eso tengo que hacer algo que se sale un poco de los estándares o de lo correcto, pero voy a lograr mi objetivo, es más fácil que tenga voluntad de hacerlo. Okay. ¿Y algunos ejemplos que tengan o que quieren compartir? De la organización aquí. Ay, pues de aquí es que no ubico. Yo creo que he tenido algunos proyectos en donde con el afán de sí ganar a un cliente o de no contradecir lo que está pidiendo el cliente, podemos acabar acordando algunas acciones o planes o esfuerzos donde tenemos un nivel de conciencia de que no necesariamente va a ser así. O sea, que no hicimos todo el proceso correcto, que debería haber pasado por un análisis, una revisión, una autorización, y con el afán de hacerlo rápido y estar bien con el cliente, nos lo saltemos, ¿no? Podría ser lo que más he visto. Sí hay historias además en otras organizaciones internacionales que están documentados a nivel mundial en donde la presión por el resultado hace que las personas salten completamente los tramos tanto legales como éticos y que típicamente acaba o termina con daños muy graves a la organización, porque son temas que eventualmente se van a ventilar y acaban con multas o con terminación de la compañía, con cárcel. Entonces, aquí la verdad es que yo he visto cosas muy sencillas y más de voluntades y de intenciones que probablemente les falta más bien la solidez para asegurarnos que van a ser realidad. Sí. Yo creo que hay diferentes niveles de conciencia. Habrá quien lo ha vivido, ha tenido problemas, se ha metido y después ha tenido que sufrir la consecuencia y entonces tiene más conciencia. Habrá quien probablemente ha saltado algún paso y ha tenido suerte y ha salido bien, entonces más bien genera un refuerzo a la inconsciencia, porque lo puedo hacer, sale bien y no pasa nada. Entonces, el trabajo de la organización per se es consistentemente estar reforzando las ideas a través de o reuniones de awareness en inglés, pero de concientización en español, o a cada uno de los directivos, cuando hacemos nuestras revisiones mensuales con los diferentes equipos, pues está reforzando los mensajes, ¿no? Sí. No podemos estar pensando que no sucede. La conciencia moral es un bien que con el tiempo se diluye. Entonces, como organización, más bien, y estamos muy conscientes y muy activos en mantenerlo refrescado constantemente, porque si no es muy fácil que efectivamente empiece a diluirse la conciencia y cada vez tengamos problemas mayores. Entonces, lejos de ir en contra de, es más bien algo que tiene que estar ahí, porque si no, el futuro no va a llegar.
Lo que nosotros hacemos son muchos talleres. Hay la parte formal de formación, de cursos que cada quien puede tomar, y eso es muy relevante como para asegurarnos que cada quien tiene la información, pero también es cierto que el cerebro humano no capta en un curso nada porque me lo dijiste. Entonces hay consistentemente talleres de comunicación, de liderazgo, de administración, y en cada uno de esos talleres hay partes del material que nos hacen revisar los diferentes eventos que pueden sucedernos dentro de nuestra función y contrastarlos contra cuál es el resultado que queremos que se siga, ¿no? Cuáles son las decisiones que queremos que sigan dentro del marco de moral y ética. La ética es un eje fundamental en Softec e incluso tiene un comité específico. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar también a Beatriz Vallejo, directora de este comité en Softec. Yo creo que básicamente es el temor a represalias, que tiene que ver más con, primero, lo que te decía es, ya cuando alguien es descubierto en una falta ética, la realidad del asunto es que difícilmente, si la investigación procede, pues difícilmente pueden decir no soy yo. Entonces el que le echen la culpa a alguien más tiene que ver, yo creo, con el punto de cómo evito que la represalia sea nada más para mí, porque el echarle la culpa por lo regular va a ser o al compañero de al lado o directamente al jefe, en una orden directa. Entonces creo que tiene más que ver con cómo evitar la represalia hacia esa persona. Nosotros sí tenemos medidas que pueden ir hasta de perder el trabajo, entonces yo creo que es eso. Es ahí donde necesito la pregunta de la estadística. Lo que pasa es que nosotros, era lo que te decía, lo primero que tenemos es poca denuncia. Sí. Entonces no necesariamente este comportamiento de que estén echando la culpa es un comportamiento que hoy ya hayamos detectado. Entonces la respuesta ahí sería no. A ver, bueno, aquí sí afecta bastante. Uno, porque nosotros tenemos un valor que se llama autodeterminación. O sea, el hecho de que alguien le esté echando la culpa a otro de lo que hizo va en contra hasta de ese valor, que ese es el valor primario de la compañía. Entonces sí afecta porque al final de cuentas no es tanto que le eches la culpa, lo que pasa es que también está involucrada una falta de honestidad. Entonces está involucrado también una mentira. Entonces en sí mismo el que no aceptes que la falta fue por tu propia voluntad, estás cometiendo un segundo acto de falta de ética. Entonces la realidad es que sí nos afecta, sí lo que deja ver es hay una falta de honestidad y por lo tanto habría una falta de confianza de parte de la empresa hacia la persona. Entonces es como grave desde mi punto de vista. Entonces, desde el punto de vista Softec, lo que se tiene o lo que se designó para trabajar la ética es, tenemos un código de ética que te comentaba que igual y lo puede bajar Ale o lo puede bajar Ricardo o Betty o cualquiera de ellos, para que lo conozcas. Dentro de ese código de ética se tienen todo lo que nosotros normamos como ética, todos los diferentes aspectos que normamos como ética. Se dio a conocer en campaña, las campañas se repiten con una temporalidad de 8 a 8 meses para que se esté refrescando y todo eso. Sin embargo, sí se están dando cursos especializados de ética, donde después de eso se les da a conocer lo que sería el código. Eso es para el conocimiento de todos, pero adicional para el control, lo que estábamos comentando es que tenemos comités. Hay comités por cada una de las geografías y hay un comité corporativo. Se puso vía un sistema el método de denuncias. Lo que ha ocurrido hasta ahorita y en función de la pregunta de qué tanto la gente le echa la culpa al otro por lo que falla la ética, es que no han habido tantas denuncias como nosotros esperábamos. Si bien podríamos considerar que entre menos denuncias es mejor,
ahorita que estamos en un ciclo de empezar con esto, el sentimiento, por ejemplo, del comité corporativo es que en realidad toda la gente no tiene la confianza suficiente como para declarar esas denuncias. Si creemos que más que le echen la culpa al otro, lo que existe es un temor de que haya represalias si denuncian. Entonces ahorita estamos viendo cómo trabajar en el hecho de que la denuncia sea anónima, de que la denuncia, de que de verdad se siga un proceso y que no, para evitar represalias, porque sí están habiendo, desde nuestro punto de vista, poca denuncia. Y bueno, la hipótesis es que no están denunciando todo lo que deberían por conversaciones, ¿no? No tengo, como te decía, el dato de cuántas de esas denuncias en realidad o cómo se ha percibido el si los recursos de verdad le están echando la culpa y la responsabilidad a otra persona en sus faltas de ética. Después de haber hecho ambas entrevistas, presentamos aquí un resumen con lo más importante que detectamos en la empresa. ¿Cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en Softec? Podemos ver que los factores más importantes son la presión por llegar al resultado, la presión financiera, la presión por alcanzar fechas y tiempos establecidos, el temor a la represalia y la protección de quien cometió un acto de desentendimiento moral en la organización. ¿Cuáles son las consecuencias? Primeramente, podemos ver que en el área de los procedimientos, estos pueden ser ignorados o pueden ser realizados sin autorización. Puede haber también daños a la empresa, como es el desprestigio o incluso multas. Y puede haber castigos internos para quien comete un acto de este tipo, lo cual ocasiona tensiones y despidos. ¿Los colaboradores de Softec son conscientes de la presencia de dichos resortes? Como pudimos ver, hay diferentes niveles de conciencia. Primeramente están los que ya hicieron un acto de este tipo y ya fueron sancionados. Ellos son los más conscientes. También está quien ya utilizó un mecanismo, pero no le pasó nada. Ellos son conscientes, pero tienen un refuerzo negativo. Y finalmente hay personas en la empresa que cometen actos que van en contra de los estándares de la empresa, pero es por desconocimiento, lo cual implica que hay que trabajar más. Ahora, ¿qué es lo que hace la empresa para tratar de que estos resortes no se den? Primeramente, reforzar el comportamiento positivo. Los directivos están encargados de pasar el mensaje constantemente de las buenas prácticas y hay un sistema de denuncia anónima para detectar todo este tipo de situaciones que se estén dando en la empresa. ¿En qué manera los mecanismos, en caso de ser activados, podrían interferir con la consecución de los bienes internos de Softec? Los bienes internos de la compañía se pueden definir de la siguiente manera. Utilizar el conocimiento y la tecnología para desarrollar propuestas de mejora para otras empresas. Utilizar la tecnología para generar servicios que apoyen el desarrollo de México. Emplear a miles de personas y darles la oportunidad de crecimiento y justa remuneración. Ahora, ¿en qué manera los mecanismos de bandura podrían interferir con la consecución de estos bienes? Pues bien, lo que detectamos en la empresa es lo siguiente. Se diluye la conciencia moral con el tiempo, hay procedimientos evadidos y productos con posibles defectos, se rompe la cultura empresarial y sus valores, se ignora el principio de la autodeterminación, que es muy importante en la empresa, hay una falta de honestidad, se rompe la confianza entre colaboradores y con el cliente y, por supuesto, se va en contra del desarrollo del país. ¿Cuáles son las estrategias viables para abatir el desentendimiento moral en Softec? Primeramente, entender la cultura de la empresa. Softec tiene un código de ética que los empleados utilizan como base para actuar y para desarrollar sus actividades. Además de ello, los directores tienen la tarea de reforzarlo con sus empleados cada mes. Otro refuerzo que se utiliza en la empresa son cursos y talleres. Esto se hace con el objetivo de poner la ética en práctica. Los cursos que se dan son de diferentes temas.
porque con esto se busca que los empleados tengan herramientas para evitar tener que caer en los mecanismos de Bandura. Algunos de los temas de estos cursos es la ética, el liderazgo y las buenas prácticas de administración. Posteriormente a las entrevistas que tuvimos con personal de la empresa de Softec, con todo lo relacionado al desentendimiento moral, podemos dar nuestras siguientes conclusiones para estas preguntas. La primera es la manera en la que el desentendimiento moral incide tanto en la función social de dicha institución, así como en la consecución de sus bienes internos. ¿Ustedes qué opinan? De acuerdo a las diversas entrevistas que ya hemos tenido a lo largo de pues, estos módulos, personalmente me he dado cuenta de que pues, el desentendimiento moral evidentemente incide demasiado en Softec debido a que si esta no mantiene ciertos estándares de valores que caben dentro de prácticamente lo moral, dicha organización puede tener cierta repercusión, tal como se nos menciona en la pregunta o en la oración, dentro de sus bienes internos. Y ante esto, la organización pues ha dado a ver que en realidad sí tiene conciencia de esto mismo, se encarga de concientizar a sus trabajadores y de demostrar el compromiso que tiene con sus clientes a través de la forma en que se desenvuelve y en la forma en que trata cada uno de sus proyectos. Uh-huh. Bueno, yo creo que el desentendimiento moral es algo que está inminentemente en todas las organizaciones, porque como dijo Bandura, que es el que propuso esta teoría, los mecanismos de desentendimiento son de alguna manera parte del ser humano y de la manera en que actúa. Y bueno, yo como lo pensé, socialmente se puede ver mucho, por ejemplo, puede afectar las relaciones entre las personas, porque uno de los mecanismos es que tú haces algo mal y le echas la culpa al otro, como para tratar de no quedarte tú con la culpa o de repartirla de alguna forma. Y esto puede afectar en el ambiente porque los trabajadores pueden entre ellos empezar a generar una cierta tensión o pueden como estar incómodos. También pueden incidir también en el resultado final que la empresa tiene, porque cuando se aplican mecanismos de desentendimiento moral, de alguna manera es para justificar algo que no se hizo bien o un procedimiento que no se siguió, y esto puede afectar la calidad del producto final, y finalmente esto es lo que reciben los clientes y la imagen que van a tener de Softec. Y yo creo que por eso la empresa se ha preocupado tanto en dar cursos y talleres y todo eso, buscando que sus empleados hagan las cosas de manera correcta para evitar todo este tipo de situaciones. Sí, igual creo que es un término que también va muy ligado con la parte de conciencia moral, que fue algo que mencionaron en las entrevistas pasadas. Y pues como tú mencionabas, es algo que afecta directamente en el desenvolvimiento y en la credibilidad que puede tener la empresa. Entonces, obviamente es una parte importante y creo que la empresa se ha mantenido al margen y ha invertido, como tú lo comentas, en cursos, en talleres, para que realmente sus colaboradores dentro de la empresa hagan buen uso de todo, pues todo lo que se le da dentro de ella. Y pues obviamente que no se vea manchado o el nombre de la empresa y obviamente mantener la lealtad de ellos ante sus clientes. Uh-huh. Bueno, pasando a la siguiente pregunta es la forma en la que el desentendimiento moral se relaciona con la corrupción profesional e institucional. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan ustedes? Pues ante ese punto en particular pienso también, como ya se mencionó, que todas las organizaciones cuentan pues con este desentendimiento moral. En cierta forma quizás no es culpa de ellas, pues puede ser como en el caso de Softec, que promuevan pues, la moralidad dentro de sus trabajadores, la ética misma, pero siempre existe ese factor de temor, de resiliencia dentro de, puede ser de sus trabajadores, a tener miedo de ciertas represalias por hablar de más, por así decirlo, o por, pues, en cierta forma delatar algunos actos inadecuados que se viven dentro de la organización.
Y bueno, al hacerse de la vista ciega los trabajadores o al desentenderse de esto mismo, obviamente esto trae como consecuencia que se geste dentro de la organización. Quizás no es el caso de Softec, pero hablando en general, dentro de una organización, que se cree ese ambiente de corrupción dentro de lo profesional, tal como le menciona la pregunta, o que exista esa posibilidad de que mientras más pase el tiempo, se pueda estar dentro de este ambiente inadecuado que dé pie a esta corrupción. Y lo vuelvo a mencionar, tal vez no sea el caso de Softec como tal, pero es una posibilidad dentro de todo. Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo y yo creo que uno de los mecanismos de desentendimiento moral que más podría aplicar en el aspecto de corrupción es el justificar alguna acción por el bien más grande, que en este caso sería el bien de la empresa. Me comentaban en un momento que hice la entrevista que a ellos les ha llegado a suceder que por la presión de tiempo o de querer hacer las cosas bien, pues que se brincan procedimientos o que no piden permisos o etcétera. Y pues al final de cuentas no es una corrupción que vaya a caer en algo, una consecuencia digamos muy grave para la institución, pero sí se están brincando procedimientos y los procedimientos están ahí por algo. Y de alguna manera hay empleados que podrían brincarse estos procedimientos adrede y sí caer en un acto de corrupción por un bien personal o por un bien de la empresa y bueno, justificarlo como que lo están haciendo en favor de la empresa, pero realmente es algo que no deberían de estar sucediendo. Entonces yo creo que este tipo de mecanismos se tienen que tratar de evitar para que los procedimientos se hagan tal cual se deben de hacer y los resultados sean los queridos sin tener que recurrir a estrategias que eviten todo lo que todo lo que la empresa ha establecido. O sea, lo que ustedes dos comentaban, estoy completamente de acuerdo. Creo que es muy importante contar con mecanismos, pero creo que independientemente de contar o no con ellos, también es parte fundamental realmente hacer que la empresa logre concientizar a sus trabajadores en estos aspectos, ya que independientemente de que se cuente con eso, si la gente no es consciente de que se cuenta con eso, al fin de cuentas va a incurrir en faltas éticas que a su vez va a provocar, obviamente, ser parte de corrupción. Entonces, también es muy importante que la empresa haga énfasis en eso, que le dé la confianza a sus trabajadores de que ante cualquier situación que vean alguna anomalía o algo que no vaya como de la manera ética que debería de ser, obviamente lo reporte, que alce la voz, por así decirlo, para pues obviamente no dejar pasar esto. Y bueno, pasemos a la última pregunta, que es identificar los costos directos o indirectos que representa para la organización la presencia de dichos mecanismos o resortes. ¿Ustedes qué tipo de costos pudieron identificar? Bueno, primero que todo, como ya se vino mencionando a lo largo de toda nuestra plática, cuando un trabajador o alguna persona dentro de la organización, por miedo o por cualquier cuestión, quizás por no querer entrometerse en cosas que piense quizás que no sean de su incumbencia, como todo trae una consecuencia y estos mismos son los costos, tanto directos como indirectos. Como ya lo habíamos mencionado en pláticas pasadas, los beneficios directos e indirectos dentro de una organización son diferentes, pero ahora en contraparte los costos, estos vendrían a ser en mi particular punto de vista tanto perder la credibilidad con los clientes, perder su lealtad e inclusive, bueno, que prácticamente los competidores, podemos decir esto, pues al final de cuentas te ganen el mercado. Todo esto pues es a vista del cliente y perder valor a vista del mismo. Y pues como tal, todo se representa en un costo que al final es dinero perdido. Sí, bueno, yo cuando estaba viendo este tema me acordé que en uno de los cursos que tenemos de ingeniería industrial, que vemos todos los costos de la calidad, los mecanismos de desentendimiento moral de alguna manera, como ya dije, pueden alterar el producto del servicio o de lo que estés realizando, porque al final de cuentas no estás haciendo bien el procedimiento que se necesita para que salga con las características necesarias. Y yo me acuerdo que en esas clases nos decían que la calidad se define como hacer las cosas bien y a la primera. Y un mecanismo de desentendimiento moral muchas veces se utiliza para
para justificar que esto no se hizo, para justificar que tú hiciste algo que sabes que está mal y para decir por qué crees que no lo hiciste como debería de ser. Sin embargo, no hacer un producto con calidad evidentemente va a ser un costo directo para la empresa. ¿Por qué? Porque eso es lo que el cliente va a recibir y el cliente pues no se va a conformar y como dijiste tú, va a perder credibilidad de la empresa y va a empezar a perder su prestigio. Ahora, otra cosa que también vi en la teoría y que me pareció interesante fue que Bandura decía que los seres humanos tendemos a ir ajustando como nuestro comportamiento de alguna manera conforme vamos viendo lo que está bien y lo que está mal. Y una empresa que haga, bueno, que no castigue o que no sancione las faltas que se justifiquen con mecanismos de desentendimiento moral, lo que va a ocasionar es que el comportamiento cada vez vaya siendo peor y la calidad del producto y del servicio cada vez vaya decayendo todavía más. Y bueno, yo creo que esto es bastante malo y es un costo bastante grave porque es algo que es despacito, pero que cuando menos se den cuenta, el estándar de calidad va a haber decrecido muchísimo. Entonces, pues sí tienen un alto costo y yo creo que en Softec han hecho un buen trabajo porque lo han cuidado bastante bien y han procurado que sus empleados digamos, no decaigan, pero sí es algo que se tiene que tener en cuenta y que se tiene que trabajar todos los días. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que me pareció muy interesante la parte que, o sea, que pudiste como comparar la parte de nuestra carrera, que es ingeniería industrial, con lo que estamos aplicando. Obviamente, a veces llegamos a pensar que algún costo de calidad tiene más que ver con la producción o algo de un producto en sí. Sin embargo, obviamente, aunque estamos hablando de un servicio, también va a haber algún costo, como igual decía Germain, va a haber costos directos e indirectos. No solamente hablando de dinero, obviamente si una persona incurre en una falta, si se llega a hablar de temas de corrupción y todo ese tipo de cosas, obviamente la empresa va a tener alguna pérdida, va a significar un costo directo. Sin embargo, también estoy de acuerdo en que pues puede ir más allá de hablar solamente de dinero y es, pues como lo comentaba Germain, pues ir en contra de los valores como de la empresa, ir en contra de la imagen que tú tienes ante tus clientes y obviamente de cierta manera también es un costo indirecto el perder la credibilidad, el perder la lealtad de tus clientes, la honestidad que decías tener entre ellos. Entonces, a pesar de que hablamos de un servicio, que es lo que ofrece la empresa, que es lo que ofrece Softec, evidentemente sí tiene mucho que ver y sí ha identificado pues los costos directos e indirectos, que fue pues lo que ya mencionamos un poco nosotros. Sí, pero yo creo que ya concluyendo de todo, los mecanismos sí están presentes en Softec, pero yo creo que los han cuidado mucho y eso es lo que ha hecho que sea una empresa con tanta calidad y con tanto reconocimiento.